Las dudas. No. Espectacular, gracias. Bueno, empezamos entonces la grabación de la clase. La clase de hoy, chicos, particularmente es una clase que me gusta mucho porque si bien no las orientaciones que tengo yo o que tienen un montón de los que nos presentamos las primeras clases son un poco más duras, eh, créanme que cuando uno trabaja, y lo deben vivir ustedes en carne propia, ¿no? De cuando uno trabaja, implementa cambios, desarrolla productos digitales, innova en la forma de laburo y en la forma de, digamos, hacer las cosas, tiene que tener en cuenta, y es algo clave, y y pasa a veces que cuanto más escalan en el organigrama en las organizaciones, los desafíos se vuelven más de la gestión humana de la gente para lograr el objetivo que de la parte técnica, que de la parte de procesos, que de la parte de con qué o cuál tecnología que voy a estar abordando el nuevo desarrollo. Entonces, un poco el objetivo de la clase de hoy es poder identificar estrategias de la gestión humana del cambio para poder formar parte de la gestión o para que puedan liderar procesos de transformación digital en sus empresas, y faltó ahí, y o en sus organizaciones. Lo primero, como para empezar a sentir la clase de hoy, les voy a pedir, como ya los tengo acostumbrado, en que en una hojita aparte, en un anotador, en lo que tengan cerca, piensen qué tres ideas se les vienen a la mente cuando les doy como título de la clase Gestión Humana del Cambio. Y son I22, para eso les doy hasta I24 y 25. ¿Cómo vienen? ¿Salieron esas tres ideas? ¿Les falta todavía un minutito más? Son I24. Bien, bien. ¿Estamos? ¿A alguno les falta un minutito más? Los dejo sin un cachito. Perfecto. Bien, José, ahí puso algunas. Bueno, no, que no, digamos, no les voy a pedir que me las cuenten ahora, que, digamos, quédenselas, y al final de la clase se los dejo para que después de lo aprendido en estas 2 horas de trabajo, comparen, ¿sí? La clase y lo que se quedaron de todas las ideas versus lo que ustedes escribieron a las 8:25 sobre lo que se les venía a la mente y ya con sus lecciones aprendidas de la vida y de otras carreras o materias que tengan, que es gestión humana del cambio. Bien. Como para dar un paraguas, digamos, contextual, ¿sí? A lo que venimos dando en la materia y como para poder anclar en conocimiento aprendido, decíamos allá en los inicios, en marzo, cuando teníamos calor y no frío como hoy, que
básicamente, y lo pusieron que muchos en el test de lectura, que la digitalización es organizar y digitalizar información. Después aprendimos que hay un concepto un poco más amplio, ahí no sé si se ve, pero una cosa es un árbol como medio peladito, ¿no? Esta, digamos, digitalización, que es digitalizar lo que tengo, pero ahí no meto nuevos procesos, nueva tecnología, nada, es simplemente, supónganse, tengo un PDF, digamos, papel, lo digitalizo y ya lo veo acá en pantalla. Después ya nos vamos a los otros procesos, que es expansión digital, ¿sí? Donde ya ahí sí estoy tocando procesos porque estoy optimizando procesos y porque estoy optimizando servicios. Entonces ya ahí avanzo un poquito más en esta carrera de la transformación digital, que como bien aprendimos, nos exige pensar en cambios culturales, lo vamos a estar viendo ahora, en cambios laborales, en cambios tecnológicos, que nos posibiliten, sí, que nuevos modelos educativos y operativos que transformen la forma en la que estamos haciendo las cosas. Esto como para centrarnos todos en la misma página. Problema. ¿Quién lee el mail del CEO que llega hoy a la mañana? ¿Quién en voz alta lee esto para todos los compañeros? Lo leo si quieren. Dale, dale, Sebas. Llega un mail del CEO de la empresa. ¿Cómo estás? Te escribo porque estoy de vacaciones y necesitamos implementar una innovación, idea práctica u objeto, en tu área de trabajo y que esté funcionando en un mes. ¿Podría hacerte cargo de los 100 empleados la adopten? Para que tengas en cuenta, el área de recursos humanos ya tiene los perfiles de todos los trabajadores. Te envío el siguiente esquema con los resultados generales. En base a ese esquema, me gustaría que envíes una propuesta para comunicar esta futura innovación y la estrategia de training para los empleados. Gracias. Gracias, Sebas. ¿Quedó claro? ¿O necesitan cada uno leerla un chiquitito como para poder entender qué se pide? Entonces el CEO le dice o sea, te dice, yo estoy de vacaciones y necesito implementar, ¿sí? Algo novedoso, idea, ¿sí? Objeto, algo práctico en el área de trabajo y que lo tenga funcionando en un mes. ¿Podrías hacerte cargo? O sea, lo que le pide es que se haga cargo de que los 100 empleados adopten esta idea novedosa. Para que tengas en cuenta, el área de recursos humanos ya tiene los perfiles de todos los trabajadores. Entonces le manda un esquema con los resultados generales. Lo que le dice es, en base a la foto que vos tenés, a los, digamos, perfiles de los 100 trabajadores, lo que te pido es que me mandes una propuesta para poder comunicar la futura innovación y cómo se van a estar preparando los empleados, ¿sí? Cuál es la, digamos, estrategia del entrenamiento para estos 100 empleados. Gracias. Cortito al pie, el tipo de vacaciones le mando un mail con esta tarea, ¿sí? Bien. ¿Quedó claro para todos? ¿Alguno no quedó claro la consigna? Sí, estamos ok. Bien. Bueno, ¿qué le manda? Sí, en el adjunto ese, ¿qué le pasa? Le pasa lo siguiente, perfil laboral de los 100 trabajadores del área. ¿Qué ven acá? Acá sí los quiero que me cuenten un poquito qué ven del gráfico, qué les llama la atención. Es una campana que muestra la dispersión entre los tipos de empleados que tienen como clasificados. Una mentalidad. Perfecto. Es una campana como si fuera una típica campana de Gauss, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ver, Es como donde la mentalidad, clasifica. profe. ¿Cómo? Es como la mentalidad de los trabajadores. Por ejemplo, muy bien. También se suele calificar a los consumidores de esa manera. Innovadores son los que apenas sale un producto van corriendo y lo incorporan, sea el precio que sea, y los rezagados del final, que son los que lo adoptan una vez que el precio bajó y ya pasó todo el hype del producto. Perfecto, perfecto, me encantó. Yo ¿Qué veo que más? que la mitad probablemente se resista al cambio.
Así Bien, como que un poquito más, porque dice como que está separado, cortado el gráfico, y dice que como que el grupito de entusiastas son 16%, 17, 17, Esos son 16%. escépticos. Claro. Claro, como que ese primer grupo, podríamos sumar como los tech, los entusiastas, van a adoptar mucho más rápido lo que sería este cambio que sugiere. bien. Y está como evidentemente cortado el gráfico, como que quiere demostrar que hay una parte que es más tendiente o como que la que debería ser la que te ayude a impulsar el cambio, y la otra parte es como que hay que convencerlo. Espectacular. ¿Quién dijo eso? Yo, Álvaro. Impecable, Álvaro. Bueno, entonces ven eso, ¿no? Ven eso ahí medio raro, como eso que nos queda el gráfico, nos queda la campana como media cortada y vemos arriba como unas liñitas, ¿no? Bien, bueno, salieron la verdad que cosas muy buenas. Si sumamos los comentarios de todas las partes, es lo que le llega a este gerente de, digamos, recursos humanos. Antes de ir un poquito más a la parte teórica, con todo esto que salió, lo que les pregunto es, ustedes tienen esta foto, ¿no? Y son los encargados de... Lucas, ¿querés hacer un comentario? Perdón, profe, ¿se escucha? Sí, perfecto. Más que comentario, es una duda, consulta, Dale. si todas las empresas o la gran mayoría de las empresas suelen tener este tipo de perfil de sus empleados, y si es así, si nosotros como parte de la empresa, no sé, se lo podríamos pedir a recursos humanos, digamos, si se estila consultarlo, por así decirlo, no sé, trabajando en sistemas, nos ha pasado muchas veces de tener que implementar algo y no saber el impacto que va a tener en cada uno de los empleados. Entonces, nada, tener una visión como esta sería clave por la estrategia que uno va a tomar después a la hora de llevar adelante esa implementación. Totalmente. Mira, lo que te puedo, no, digamos, nunca vi que a recursos humanos nos pase esto. Tal cual, Sí, por eso. sí, sí, lo que te digo es que si vos sabés qué pasa y sabés que en una, a ver, y 100 es como medio a propósito, ¿no? Armado el caso, les traje un caso así para que con 100 podamos sacar los porcentajes más rápido. Pero básicamente uno ya sabe que se maneja así la curva, entonces tenés que actuar en consecuencia. Después vos con la práctica, no te digo que los vas a poder identificar a todos, pero te vas a dar cuenta cuáles están en el grupo inicial, ¿no? En los entusiastas y cuáles son los rezagados, ya por formas, por cómo adoptan el trabajo, por la impronta que tienen, los vas a poder, digamos, identificar. Capaz los más complicados a veces son los que están en el medio, ¿no? Que bueno, Sí, lo vamos a ver ahora con el caso y la práctica. Pero nunca vi, o por lo menos nunca tuve esa suerte que recursos humanos me diga, mira, eh, tu, tu área, ¿no? Que tiene estas características y las personas que están acá o que están allá son estas, también uno puede traccionar para la flexibilización de los que están acá y lo vamos a ver ahora también. perfecto, gracias. Esa era la duda principal, porque como te digo, nunca había visto esto y nada, cuando leía la parte del mail me hacía mucho ruido esa parte. Te envío el perfil de los usuarios y decía, "Wow, es un lujo, sería tenerlo". No, no, es un caso práctico de un viernes a las 8:30 de la mañana. En la práctica, no, yo nunca lo vi. Sí, sí, a veces recursos humanos que los conoce más a los empleados, o mismo cuando vos trabajas mucho con un grupo, te vas dando cuenta cuáles son los que te dicen, sí, dale, vamos para adelante con esta idea y demás, y los que te dicen, ni loco, estás loca, piba, mira lo que querés hacer, no sé. Digo, eso pasa y Sí, te sí, vas sí, dando cuenta cómo catalogarlo. Pero nunca perfecto. vi que me llegue una ficha con esta información. Bien, bien. No te llega esa información en el mail cuando te piden algo. No, Perfecto. no, Gracias. no, no, no. Bien, bueno, entonces, lo que les pregunto ahora es si ustedes son, digamos, ustedes hoy lo que necesito es que se pongan el gorro de recursos humanos
y de, después más adelante, de gestionar este cambio, esta, digamos, innovación. Entonces, lo que les pregunto es, pasamos a la próxima, ¿cómo comunicarían, teniendo en cuenta que tienen estos porcentajes, ¿no?, de perfiles, que tienen un pequeño grupo que son los innovadores, después otro un poquito más que son los visionarios, ¿sí?, y que conforman lo que son los entusiastas. Después empezamos con los pragmáticos, los conservadores y un chiquitín más, otro porcentual interesante con los escépticos, ¿no?, con los que no quieren saber nada. ¿Cómo comunicarían la innovación? ¿Cómo llevarían a cabo el training? ¿Y cuál sería la modalidad del training? Esto sí, quiero que se tomen unos minutitos, lo piensan y nos lo comparten. Si alguno está como para comentar algo, hablar algo, me dice. Si no, les doy unos Sí, yo minutitos. estoy, profe. Leandro,
Sí, yo en realidad trabajo con esto porque soy el que se dedica a implementar sistemas nuevos, estoy de esa parte. Perfecto. Y bueno, lo que puedo agregar es que siempre hay resistencia del otro lado. La gente siempre dice que el sistema anterior funciona mejor. Eso es típico, sin probarlo, pero sí, opinan eso. Así que eso es una realidad. Después, ¿cómo arrancamos nosotros? Eh, Arrancamos por los visionarios, creo que eran los que arrancan en forma temprana, porque Ujú. es más fácil la adopción del sistema y como no se puede implementar todo junto, hay que arrancar por algún subgrupo. Entonces, arrancamos con donde es más fácil la adopción del nuevo sistema. ¿Qué más? A ver, ¿cómo lo hacemos? Mostrando principalmente las ventajas del nuevo sistema para facilitar esa adopción. Eh, ¿Por qué les conviene más utilizar el nuevo sistema? ¿Qué ventajas tiene? Porque si no, terminan como de alguna manera boicoteándolo, retrasando la salida a producción, o a veces, nada, directamente dando de baja el proyecto si la gente no lo adopta. Y por último, lo que hacemos son demos del nuevo sistema para justamente resaltar esas ventajas y facilitar la adopción del nuevo sistema por el resto de los integrantes. Perfecto. ¿Dónde trabajas, Leandro, si te puedo preguntar? Trabajo en Prosegur y hacemos desarrollo de un sistema nuevo y justamente nos toca implementarlo en diferentes países eh, con diferentes culturas. Aparte, a veces nos toca en Asia, que, bueno, es un mundo aparte, ¿no? Y hay que adaptarse mucho. Y te pregunto, y yo le doy la palabra a Adri que tiene la mano levantada. La modalidad del training, decías que lo hacen con demos, Sí. y ahí cómo, digamos, se organizan el tema de, suponete, la presencialidad, son demos, siempre son presenciales, con todas las categorías Todo, de gente no, identificada, alguna es por Meet, otro es presencial, eso no cambia todo nada. ¿Cómo lo virtual, manejan? 100% virtual, todo virtual, salvo que haya problemas. Cuando hay problemas, viajamos. Hemos tenido que viajar a Indonesia hace poco porque empezó a fallar el sistema, la gente, no era suficiente el entrenamiento virtual, porque a veces hay que tocar, meter mano, y bueno, tuvimos que viajar hasta allá. Pero si no, si se puede, todo remoto. Espectacular. Gracias, Leandro. Adrián, Hola, profesora, ¿puedo acotar algo? sí, sí, le había, Eh, a ver, estaba quiero por acotar hablar algo. Adrián, Guille, pero Bueno. decinos, a ver. No, que es interesante la propuesta de Prosegur, porque veo que capacitan a sus empleados, y los van perfeccionando. Esas plataformas las van actualizando dependiendo de la información que se va actualizando año tras año con las tecnologías nuevas, o ya se implementa una capacitación específica para cada empleado. No, la empresa tiene una plataforma de e-learning donde cada empleado se capacita a veces en forma obligatoria o a veces en forma opcional, pero nosotros, particularmente de nuestro sistema, también tuvimos que desarrollar un curso, un entrenamiento, bueno, con presentaciones, videos, mucho video usamos, y personas expertas. Es fundamental tener un experto que pueda explicar todas las características y ventajas del nuevo sistema. Así que hay varias como modalidades. Muy interesante, buena propuesta que tiene Prosegur. Sí, pasa que si no está bien armado toda la parte de training, es muy difícil que el sistema prospere, porque la gente no lo adopta. Siempre lo que tiene actualmente van a decir que eso funciona perfecto y no hay que tocar nada. Entonces, muy importante el tema del training. Espectacular. Gracias por la respuesta. Bueno, Adri, sí, yo empezaría por los conservadores, hablándole a los conservadores, porque son los que primero son la gran mayoría, de alguna manera los haría sentir especiales, que están siendo los early adopters, pero en realidad son los conservadores.
porque son los que están más cerca de los escépticos y de los otros, porque los primeros, los entusiastas, van a adoptarlos de todas maneras. Así que eso va a ser lo fácil. Yo empezaría por los conservadores, hacerlos sentir especiales como para que empiece la cultura desde un lugar eh, mucho más abarcativo, porque son los que son más. ¿Mm? Entonces, esa es mi idea, cómo lo haría yo. Perfecto. ¿Y algún comentario en cuanto al training o la modalidad? No, y depende de cuántos sean, ¿no? O sea, si son 1 millón, con un e-learning, como dice Leandro, está bien, si no con cuestiones más de workshop, depende de cuántos sean en la empresa. Pero, Perfecto. pero si son pocos, yo no sé, haría un café con los conservadores, solo con los conservadores, como para que se sientan muy especiales, que ustedes son los primeros, así desparraman la idea desde un lugar mucho más genuino para el resto de las personas, porque los conservadores en general le tienen desconfianza a los entusiastas, como que se sienten eh, como invadidos, como que se sienten inseguros y todo lo que hacen los entusiastas le dicen que no. Entonces, si son los entusiastas lo que dicen, sí, dale, vamos, vamos, hay una resistencia mucho mayor que, eh, que si te lo dice un conservador. ¿Mm? Yo empezaría por... Bien, Ujú. perfecto, perfecto. Pablo, Bueno, yo hice varias implementaciones también, todas in situ por el tipo de industria, ¿no? Y en general lo primero que hacemos es, bueno, primero nadie nos recibe bien, somos completamente enemigos, somos gente que venimos a robarles el trabajo o algo así. Así que nosotros lo primero que hacemos es intentar ver quiénes son los que están a favor o abiertos al cambio o interesados y a partir de ellos empezar a trabajar un poco en cómo diseñar una estrategia para que funcione. Pero puntualmente eh, hay un par de casos bastante particulares donde nosotros teníamos, por ejemplo, de 150 personas que iban a ser los usuarios del sistema, 50 iban a manejar una parte más sencilla porque el tipo de trabajo es sencillo y no eran gente mayor en primer lugar, en una posición de que no requería mucho conocimiento ni manejo de ninguna computadora ni nada. Así que a esas personas lo que hacíamos era primero entender cuáles no tenían ningún conocimiento de sistemas electrónicos, y eso lo hacíamos con una pregunta muy sencilla. Le preguntábamos si tenían Facebook, por una cuestión etaria, ¿no? Los que decían que sí, ya sabíamos que iban a poder manejar el sistema. Los que decían que no, íbamos por un entrenamiento diversificado, ¿no? Ese entrenamiento lo que incluía era hacerlos jugar juegos electrónicos. Habíamos comprado un arcade y los hacíamos jugar por un tiempo y los íbamos subiendo el nivel. Después lo pasábamos a jugar, pero con la computadora, y finalmente entendíamos que iban a poder manejar el sistema. Teníamos varias operaciones también reales, entre comillas, que hacíamos un mock-up para que ellos pudieran trabajar con un escáner, etcétera. Y fue muy divertido porque toda esa gente al final del día se transformaba en embajadores del cambio, ¿no? O sea, primero nos odiaban y después es como que se motivaban y entendían que no veníamos a robarle el trabajo, sino a simplificárselos. Y por otro lado, a los que ya estaban más entusiasmados o por lo menos indiferentes, nos llevábamos a la oficina donde trabajábamos con el sistema a un operario por día. Y ese operario trabajaba con nosotros como si fuera un integrante más del grupo, sin ninguna discriminación ni secreto. O sea, si nosotros teníamos una reunión de grupo con nuestro jefe donde teníamos que tratar un tema importante, ¿no? Ese operador estaba sentado al lado nuestro en la mesa de reunión. Y si tenía alguna pregunta o algo que aportar, lo hacía.
íbamos a comer con él, como haríamos con cualquier compañero, nos sentábamos, hablábamos de cosas banales, de cosas interesantes, de ideas, y esa persona terminaba, ¿cómo decirlo?, humanizándonos. Y así hacíamos con un operador por día hasta cubrir la planta completa, digamos. Y la verdad que fue muy interesante porque de completa resistencia al cambio se dio vuelta todo y todos querían que implementemos lo antes posible. El día que implementamos una línea, todos querían trabajar en esa línea. O sea, fue algo fabuloso y creo que fue una estrategia bastante acertada, pero también teníamos las garantías de la gerencia de que podíamos hacer lo que querramos, que nos iban a apoyar. Así que eso realmente fue muy interesante. Pablo, ¿y en qué, digamos, organización? No sé si lo dijiste al inicio y no lo retuve. No, no lo dije. Ah, Pfizer, la farmacéutica. espectacular, espectacular. Y esto, viste, la típica que te puede llegar a decir, si bien vos me decís que la alta gerencia apoyaba esta, digamos, iniciativa un montón de veces. Me encanta la charla esta porque siento que son todos mis compañeros de trabajo y que estamos todos charlando en la misma sintonía. La pregunta es, que te quería hacer es el tema de los tiempos, ¿no? Porque uno a veces tiene ideas que están buenísimas, como, bueno, a mí no se me había ocurrido esto que, digamos, hicieron ustedes, Pablo, pero se te complica el tema de los tiempos de deploy que tenés, o sea, de los tiempos internos para que el producto esté en manos del usuario final. ¿Esto ustedes tenían alguna limitante? ¿Era producto nuevo? ¿Mejoras a lo que ya había? ¿Cómo me querés contar un poquito? ¿Nos querés contar un poquito más de eso? Y básicamente, cuando yo llego y como el enemigo al sitio, el director de planta me dice, hay una restricción y es que vos no podés tocar ni pretender cambiar ni sacar de la línea a esta cierta cantidad de operadores, que son eran los operadores con de mayor edad y menor conocimiento. El director de planta lo que estaba así, el mensaje que me estaba dando era que había que proteger a esa gente y que no importara el sistema que implementáramos, nosotros teníamos que hacer lo necesario para que esa gente lo pueda trabajar. Y a cambio de eso, él nos iba a dar cualquier cosa que nosotros pidamos. Cuando me dijo eso, yo no hice más que pedir. Y me dieron todo lo que pedí. O sea, le pedí el tiempo de los operadores, o sea, 1 o 2 días completos por operador. Le pedí un grupo de 2 personas de Change Management que actualmente trabajaban en la planta para hacer un emparejamiento del entrenamiento nuestro con el de ellos. Y para otros perfiles les pedí que sí, que les movieran el horario de trabajo por un día para poder venir a trabajar a la oficina nuestra. Y me dieron todo eso, o sea, de esa manera yo logré que, o sea, claro, podía pedir cualquier cosa, yo lo pedí y no pensé que me lo iban a dar tanto o que me lo iban a negociar, pero me lo dieron. Así que hasta les pasé un arcade de costo. Espectacular, espectacular. Ujú. Bueno, les agradezco también la generosidad con la que están compartiendo, ¿no? Su práctica y cómo lo comparten con el grupo. Si les parece, con estas 3 inspiraciones de los compañeros, avanzamos un chiquitito más y nos vamos un poco a la teoría que fundamenta lo que estamos hablando. Y acá les voy a contar lo que dice Rogers, que fue el creador de la teoría de difusión de las innovaciones. Claramente, como pudieron ver en el gráfico, como comentaba Walter y los compañeros, esto se asemeja a lo que es la campana de Gauss, ¿no? Donde básicamente divide entre los adopter tempranos, los entusiastas, un poco lo que ejemplificaban ustedes súper bien, que es estos que aman experimentar, toleran los errores y riesgos, les interesa la tecnología y no necesitan validar innovación. Después está esto que vemos, ¿no? Que no lo pusimos con nombre, pero sí vimos que había un hueco, que había un agujero,
entre este grupo con los más pragmáticos y con los más conservadores, que justamente es el abismo, ¿no? Por esta sensación que me caigo. Y es lo que hace que tengamos que trabajar en implementar productos nuevos, porque básicamente conocemos, como bien relataban todos ustedes, que, digamos, un montón de innovaciones funcionan bien con la gente innovadora, pero fracasan cuando las queremos llevar a todos, ¿sí? Cuando probamos con el núcleo chiquitito, que sabemos que son los copados, que es la gente tech y todo anda bien, cuando lo queremos llevar para todos, fracasan. Entonces, ahí nos da, digamos, Roger lo que hace es darnos algunas características que tienen los otros universos como para poder entender que la mayoría de la gente, que son los porcentajes mayoritarios de pragmáticos, conservadores y los escépticos, y los sumamos todos, es gente que para adoptar lo nuevo que necesitan evidencia, ¿sí? Necesitan estabilidad, que necesitan facilidad en el uso y lo que necesitan son resultados concretos, ¿sí? Es decir, ningún pragmático y ningún conservador, por la teoría de la difusión de las innovaciones, digamos, adopta si nosotros le contamos nada más, ¿sí? Adoptan viendo prácticamente y viendo que otros les va bien con eso que yo les cuento. Teniendo esto en la cabeza, sí nos da, digamos, instrumentos y nos da herramientas para el abordaje de lo nuevo. Que ahí yo me llevaría un mix entre lo que dijo Leandro y lo que dijo Adrián. En cuanto a que necesito, para que los pragmáticos, digamos, les hago el café, les muestro, los hago sentir importantes, digamos, espectacular. Pero es gente que va a necesitar que la cosa esté funcionando para que me den bola. Por más que yo sea una excelente oradora y que les muestre la demo, ellos lo van a necesitar ver en producción, que van a necesitar ver que el caso de uso rebuscado funciona, y por eso es importante mostrárselos prácticamente, ¿sí? Digamos, esto es la generalidad. Después, por supuesto, ustedes pueden traer casos de uso que no sé si se van a ir de la regla, pero pueden llegar a tener algún condimento diferente. Pero lo que nos cuenta Rogers es que para que la mayoría del público, ¿sí?, adopte el cambio, necesitan pruebas y necesitan otros que les haya ido bien con esa probanza, y los otros que suelen ser este porcentaje que pequeño. Por eso uno, cuando da una capacitación o cuando da una charla o cuando hace un workshop o cuando tiene una demo, siempre está bueno tener identificados a estos entusiastas tecnológicos para que nos ayuden ese día, ¿sí? Para que digan, sí, yo lo estoy usando y me va bien, y pude hacer ese caso de uso que era comprar el vuelo de avión más rápido y barato del celular, porque son los que van a contagiar, ¿sí?, a los pragmáticos y conservadores para que puedan adoptar el cambio. ¿Leandro? Sí, no, agrego una cosita que también es útil cuando uno está implementando un sistema nuevo. Al agarrar primero a los visionarios, a los innovadores, que son los menos, es más fácil implementar el sistema con ellos. Y en mi caso lo que hago después es, cuando voy con los pragmáticos o conservadores, les digo, no, pero el sistema ya está funcionando, hay, no sé, 10 usuarios, 20, que ya los tienen funcionando perfectamente. Eso me da un poco me apalanco en lo que vos decís de que es bueno tener el sistema funcionando, me apalanco en eso como argumento para decirles, sí, el sistema ya está funcionando, ya está en producción, ustedes también pueden adoptarlo, que tienen como esa prueba, digamos. Sí, sí, espectacular. Es, digamos, lo que les traemos son estas buenas prácticas, ¿no? Y cómo podemos acelerar, porque ustedes piensen que cuando logramos superar el abismo, crecemos exponencialmente. Entonces, sabiendo estas cosas, que no son fáciles, porque tenemos que tener el sistema andando,
que hayan podido que convertir, por más que los entusiastas sean recopados, no nos van a probar cualquier cosa tampoco. Digo, una cosa no quita la otra. Tenemos que tener un software funcionando según las reglas, ¿no?, de negocio, contemplando los casos de, digamos, uso, ¿sí?, estipulados, pero es cierto que está bueno llevarlos y tenerlos adentro y mostrarlo como buenos ejemplos. Pablo. Nosotros hacemos un poco todo lo contrario, ¿no? Porque agarramos primero a los más escépticos, a los que son completamente aversos al sistema. Y porque entendemos que parte de la población no va a tener problema, con lo cual no tratamos de maximizar el uso de los recursos y los dejamos para otro momento, para otra etapa. Pero sí, empezando con el peor, nosotros logramos mejores resultados que de la otra manera. Pero repito, acá es trabajando en sitio. Las implementaciones se hacen en el país y en la planta que se requiera, no es virtual. Eso es otra No, ventaja, y tal vez. también acá te sumo que vos tuviste como una restricción mandatoria, por lo que nos comentabas, Pablo, Ujú. que uno en las organizaciones a veces las tiene, ¿no? Esto de, bueno, suponete, no, esta gente no la podés tocar, no la podés mover, no la podés trasladar o lo que sea. Entonces eso a veces hace algunos ajustes que necesarios a la particularidad. Sí, de hecho Eh, después lo convertimos en norma eso, a empezar por esa gente, aunque la planta estuviera dispuesta a separar a ciertos operadores. bien. Ujú. Adri. Consulta. Entonces, con la llegada del nuevo sistema, ¿implementa este cambio? También genera un cambio de talentos, de personal, porque a la vez también es que ajustar eso, agregar nuevos talentos para que el sistema siga funcionando a la par y el sistema termine siendo exitoso en el futuro. ¿No es así? Sí, a ver, acá el ejercicio estaba apuntado como cuál es el training, cuál es el entrenamiento que necesita el empleado o los clientes, dependiendo si es interno o externo, para poder adoptar el nuevo producto, la nueva tecnología o lo nuevo que estemos haciendo. Eh, en lo que respecta a mí, por ejemplo, en educación, en el ministerio, y te voy con un caso concreto. Nosotros estamos bajo una vertiente de todo lo que es IA, implementando, bueno, desarrollos con todo lo que es IA, y por supuesto es algo nuevo, es algo que explotó a fines del año pasado, y nos estamos capacitando para que la gente pueda ser propulsora del cambio y pueda llevar adelante estos nuevos proyectos y nuevas líneas. Y para lo que son los casos concretos, que son los usuarios, o sea, eso, digamos, en cuanto a los que lo van a estar desarrollando. Y en lo que estamos haciendo referencia a nosotros, que es que ese cliente adopte, ¿sí?, el nuevo sistema, los tenés que capacitar en estas habilidades en estas skills, ¿no?, un poco más tecnológicas de, bueno, este es el sistema, esta es la plataforma, el recorrido es así, es asá, y para eso están los workshops, que son las experiencias prácticas de cómo convertís algo en la aplicación, sistema, lo que fuere. Después también están las cápsulas educativas, videos tutoriales, instructivos, para que la persona no se sienta sola y no tenga ese pánico de prendí la compu y no sé para dónde ir con esto que yo antes lo podía hacer en papel o lo podía hacer, digamos, distinto, ¿sí? Allí lo que te contesté es tanto de cara interna como de cara externa también. Sí, Gracias. Sí, muchas gracias. espectacular. No sé si Pablo querías hacer algún comentario, si no No, avanzo un yo, poquito, o Adri, Adri tenía la mano levantada. sí, Adri. sí. Yo no soy experto en ninguna de estas cosas, pero bueno, sí soy psicólogo y a mí desde la teoría, porque no desde la práctica, pues no la tengo, apalancarse en los entusiastas me parece que sería un error fatal hacerlo desde ahí, porque la gente conservadora le tiene miedo a los entusiastas. Entonces generaría muchísima más resistencia. Lo mismo que
aunque me parece como una mejor estrategia la de Pablo, que es primero son los peores, eso es mucho más difícil. Para mí, desde la teoría, nuevamente, es los conservadores, que están cerca de los pragmáticos y cerca de los escépticos. Entonces, desde ahí, teniendo una cultura de ir a los conservadores, ellos van a poder ir para los dos lados, porque culturalmente están mucho más cerca en el discurso y en la forma de pensar y en la forma de sentir la tecnología. Para mí, ir a los entusiastas que te apalanquen es error fatal desde Lo lo que te teórico. Desde lo dice, práctico no no, sé. a ver, yo creo, Adri, espectacular que seas psicólogo, me encanta, psicólogo y tecnología me parece algo espectacular. Lo que te quiero transmitir, o lo que Roger quiere transmitir, y que yo lo pongo acá en palabras y lo traigo, es que claramente el porcentaje más amplio lo tenemos entre los pragmáticos y los sí, no se necesita ir ahí. No, sí, acá con los porque los pragmáticos y conservadores, ejemplo, sigo hablando y Perdón, Anto, me los parece veo que congelados. sí, no, me parece que te Ahí, trabaste vos. ahí Ahí sí, estás. Sí, ahí sí volví. No, los vi medios congelados, digo, me quedé yo. Ahí sí me escuchan. sí, ahí Bien, se bueno, escucha como bien. no Ahora sé sí, en ahora dónde me... Ah, gracias. Pedro, Como no sé en dónde me quedé, vuelvo un poquito con lo que les estaba, digamos, diciendo. O sea, sin duda, sí, el porcentaje más amplio lo tenemos en el medio, sí, Adri. Como bien decís vos, 70% se lo llevan pragmáticos y conservadores. O sea, de 100 colaboradores, ahí tenés 70. Pero lo que te dice Roger es, no vayas solito con gente pragmática y conservadora que necesita pruebas y necesita para poder adoptarlo que otro ya lo haya, digamos, experimentado. Digamos, es gente que no quiere ser la primera, que no quiere ser conejillo de India, ¿sí? No quiere que vos le traigas algo nuevo y le digas, bueno, esta es la nueva página, esta es la nueva plataforma, lo que venías haciendo ya no lo vas a hacer más de la misma manera, lo vas a hacer así. Como es gente que eso no le gusta, lo que te dice Roger es, ¿sí? Traete a las charlas con esos otros, a las demos, a las experimentaciones, los que ya hayan recorrido ese camino y que sean ejemplo de que les fue bien. Y que puedan contarle, ah, sí, yo esa duda que tenés vos de si no vas a poder más pagar los aportes que venías que pagando, yo ya lo hice y mirá que se puede, ¿eh? Mirá que con este botoncito, con este camino y qué sé yo, y te contestan más rápido ahora, ¿eh? Y mirá que lo que antes tenías a 3 tipos cargándolo, ahora con uno lo resolvés y los otros 2 lo podés ir para que hagan otra cosa. ¿Sí? Un poco lo que plantea Roger es eso. Es no vayas con el 80% de la curva solito, sin los visionarios y sin los entusiastas, porque es gente que necesita pruebas para poder hacerlo y necesita que otros también lo hagan. El otro día, nada que ver, pero les pongo un ejemplo que va un poco en línea con esto que les traigo. Estábamos viendo campañas efectivas, ¿no? Esto de, bueno, de cómo traccionar y de cómo comunicar y demás. Y dentro de la comunicación decían que el ser humano, y capaz vos acá, Adri, psicólogo, me vas a poder refutar o no y nos peleamos un rato, que el ser humano digamos, necesita o se potencia con lo que está haciendo el otro, ¿no? Esta teoría del pasto del, digamos, vecino siempre es más verde, ¿no? Ese chiste de, ¿no? De que el otro siempre hace las cosas mejor y lo tiene mejor, y los de enfrente y los vecinos, bueno. Entonces, en ese sentido, traía que si vos yo que trabajo en educación, ¿no? Vos a la comunidad educativa tenés que traccionarnos, digamos, ahora estamos en campaña de carga de presentismo y calificaciones en la aplicación. Entonces, si vos les decís,
100 escuelas ya cargaron el presentismo. Espectacular. Las que no lo tengan cargado que van a decir, che, ya lo hizo el vecino, ya lo hizo la escuela que está enfrente, y yo no. Yo no soy peor equipo de conducción que los de enfrente. Vamos a cargarlo. Entonces es como un poco esto, ¿no? Cómo juega en el ser humano el que el otro ya lo haya podido hacer, el que el otro ya lo haya podido que convertir, y bueno, empieza eso de que, bueno, de que si el otro lo hizo, yo también. Como que Roger teoriza con todo esto, es muy largo lo que escribe Roger, yo se los traigo súper simplificado con un caso práctico, pero es súper, súper interesante. Adri, si vos sos psicólogo, para poder ahondar un poquito más y verlo un poquito más, es súper interesante. A mí me súper apasiona, ¿no? Cómo el cerebro humano piensa y cómo razonamos y cómo actuamos y nos movemos en pos de. Pero bueno, me parece interesante traérselos para que lo conozcan y para que si les toca también ¿no? desafío de tener que implementar proyectos nuevos, productos nuevos, donde la mayoría fracasan en entender y tratar de lograr o que no fracase o que sea un poquito menos traumático este pasaje, ¿no? a lo nuevo. Bien, ¿se entendió? ¿Sí? Creo que los ejemplos de los compañeros hicieron que se entienda aún más, así que gracias a todos los que nos trajeron sus propios ejemplos, ¿no? y vivencias. Bien. Bueno, ¿qué dice Voltaire? Y con esto cambiamos la práctica. Lo que dice es que hay personas que son tan, sí, que son tan, pero tan inteligentes que pueden aprender de las experiencias ajenas. Y como yo siempre creo que mis alumnos son los más inteligentes, les traigo, ¿sí? 3 casos de CEOs para poder aprender cómo lograron, ¿sí? la gestión humana del cambio. ¿Quién lee este primer cuadrante violeta que aparece ahí? Y vamos a ir descubriendo de qué CEOs estamos hablando. ¿Lo leo? Dale, Guille. En esta compañía se habla de cultura tóxica. El machismo, el racismo era moneda corriente. Las escenas de discusiones con insultos y golpiza eran frecuentes. Sus acciones fueron caídas hasta el 2012. Perfecto, gracias, Guille. Bien, vamos con otra. ¿Quién lee que no sea Guille? 7 CEOs Ay, fracasaron en cambiar la cultura de la compañía. Se decía que era una de las compañías con mayores problemas en este aspecto. Su peor crisis la enfrentó cuando muchos de sus artefactos se prendieron fuego espontáneamente. Perfecto. Y la última. ¿Quién lee que no tenía, sea ni Guille ni Sebas? Vamos, ¿se me gracias. escucha? Sí, sí, Tami. Ay, Mati. Tenía una visión antisemita de cómo debían ser los negocios. Sus inversores se acercaban a presionarlo para que deje de preocuparse del mundo y aumente la rentabilidad. Fue la primera persona en exponer el modelo de negocios rapaz de otros. Perfecto. Antisistema. La palabra era antisistema. Sí, sistema, sistema. Perdón, chicos, la dislexia a veces me juega malas pasadas. Gracias, Tami. Gracias, chicos. Bien, ¿se les ocurre alguno con esta frase de cuáles empresas estamos hablando? Esto no tiene notas, si se equivocan no pasa nada. A mí me parece que están hablando del Congreso. ¿Cómo? A mí me parece que están hablando del Congreso. Mira, no se me hubiera ocurrido, pero no. Son empresas, son CEOs de empresas multinacionales en este caso que les traigo. Bueno, avanzamos un poquito más, no tienen por qué saberlo.
Con las fotos, ¿ya saben de quiénes estamos hablando? Ah, sí, lo tengo de- Uno lo tienen que conocer porque vimos un caso en clase. Sí, Satya Nadella de Microsoft. Correcto. Los otros dos, la verdad que no tengo idea. A los otros dos no los conocemos. Ahora cuando veamos las empresas seguramente que sí. Nadie conoce a los otros dos. Avanzamos un poquito más. Bien. Bueno, muy bien. Creo que Dani dijo Nadella. Sí. Empieza, justamente propone este cambio cultural del cambio de aire, ¿no? Del heat refresh, un golpe fresco, le da justamente a Microsoft cuando llega un golpe fresco y lo vamos a ver ahora. Después está Mari Barra, que su frase es vestite apropiadamente, y lo vamos a ver también ahora. Y finalmente, Paul Polman, que habla de coraje y de colaboración y trae algo muy disruptivo para los años en los que transcurría, digamos, Unilever. Bueno, tenemos Microsoft, tenemos General Motors y tenemos Unilever, ¿sí? Como los tres CEOs y las tres experiencias que les voy a contar en este rato. Bien. Después les voy a subir la PPT. Yo siempre les subo las PPT previo a la clase. Esta vez no se las subí porque estaban los casos que querías que lo veamos ahora, estaban estas cosas para poder charlar en clase, entonces no quería que lo tengan anticipadamente, pero sí acá les dejo una toolkit que son recursos digitales para que tengan a mano, que habla sobre cultura y también sobre otros temas que estuvimos dando en la materia, esto para que lo tengan a mano y que puedan acceder al link y que puedan consultar recursos digitales. Bien, bueno, de Microsoft, repasemos, pero un poco qué pasaba, ¿no? Era como ese viejo pesado del mundo de IT. Año tras año caían sus acciones, solo subieron un 13% en el año 2012. Y quien fue contemporáneo y leía lo que pasaba, sabía que en los diarios, en los periódicos, en todos lados se charlaba sobre esa cultura tóxica, ¿sí? Entonces, básicamente, Microsoft no solamente no tenía rentabilidad para los accionistas, sino que nadie quería trabajar ahí, porque la pasaban mal y porque todo esto del machismo, de todos esos sesgos, eso pasaba dentro de los edificios de Microsoft. Entonces llega Nadella, que fíjense cómo se presenta, ¿no? Queda ahí en el medio, lo presentan y lo aplauden los compañeros, lo filman todo, porque discursivamente esta es una foto de cuando él se presenta en Microsoft y, y cómo lo que dice cae bien, ¿no? Que fíjense las caras de los colaboradores, vemos ahí gente de distintas etnias, y cómo básicamente trae un libro, ¿sí? Dice, bueno, con el libro con el que yo voy a conducir o el libro que me, digamos, inspira para poder cambiar las cosas en Microsoft, es justamente la comunicación no violenta, ¿sí? Cómo puede desarrollar habilidades para relacionarte en armonía con tus propios valores. Entonces, básicamente propone este aire fresco, este cambio de aire. Bien, entonces empieza a trabajar estos conceptos de cómo liderar el cambio si a nadie le gusta cambiar, ¿sí? De qué necesitas hacer en orden a conseguir el cambio y cómo lidiamos con el cambio en nuestra vida, en el trabajo y también en la sociedad. Es decir, que llama y conversa y lidera no solamente con un cambio laboral, ¿sí? Sino en cómo somos nosotros trabajando, pero parte de nuestra vida personal y de parte de en la sociedad en la que también trabajamos. Bien, entonces empieza con esto de renovar en innovación,
¿sí? Este cambio de aire y cómo profundiza en estos dos, digamos, conceptos claves que son en adaptación al cambio y en poder empatizar, ¿sí? Con los otros y con nuestros compañeros para poder empezar a trabajar. Bien, esto se va, digamos, abriendo. Y básicamente él dice que nos adaptamos, ¿no? Y que digamos, casos que por supuesto, pero cómo esta, digamos, adaptación la lleva a un plano que personal y no solamente, digamos, organizacional, y nos empieza a hablar de propósito, de contexto, que digamos en ese momento que eran como palabras raras en Microsoft, conceptos como, sí, libertad. Después, en cuanto a lo que es empatía, le propone a los empleados ser curiosos, poder idear que nuevas formas de trabajo y no ser ese viejo pesado del mundo que tecnológico. Y les proponen esto del cambio, un cambio de mindset, un cambio de cómo piensan las cosas. Les dice a los empleados que sean más plásticos. Y por supuesto, en esto de renovar la forma en la que estaban haciendo las cosas, propone el cambio y también dice nos debemos anclar en la cultura, en cómo nos tratamos, en cómo somos, en cómo, digamos, pensamos, en cómo convocamos a los encuentros, ¿sí? Y los espacios, ahora lo vamos a ver, cómo cambia los espacios de trabajo. Entonces, en esto del cambio se va por lo que es innovación, colaboración, ¿sí? Y en lo que es, digamos, cultura, nos abre a una cultura, digamos, abierta, diversa y también inclusiva. Bien. En este cambio de aire, Nadella trabaja mucho sobre estos tres conceptos, que es el concepto de Microsoft y de lo que significaba para con el mundo, de las capacidades que tenían que tener los colaboradores y de la pata cultural, ¿sí? Se mete mucho en la parte cultural. Entonces, como premisas, lo que les vengo comentando es trabaja en el cambio de cabeza de la gente, ¿sí? En que se sientan parte de Microsoft, que no estén nada más ahí porque es uno de los grandes y porque tiene buenos sueldos, sino que les guste ir y que les guste desarrollar productos que los haga sentirse parte y que los haga sentirse, digamos, orgullosos, que con lo que Microsoft desarrolla contribuye a la sociedad. Y ahí empieza esto de ser más diversos en la confección de los grupos y los equipos. Diversidad no solamente a lo que es etnia o sexos, sino al tomar gente que no piense como los que venían que pensando en Microsoft, ¿sí? Y este concepto de una escucha, digamos, activa, en consonancia con lo que la gente necesita que Microsoft desarrolle y produzca. Bien, ¿qué es esto de concepto? ¿Sí? Propone básicamente poder activar la parte de la pata, ¿no? Digamos, innovadora. Entonces, propone activar la transformación digital. La transformación digital no solamente entendida, como venimos viendo, por la tecnología, o sea, que no solamente por la data, por la IA, por el espacio en la nube o por las aplicaciones, sino que fíjense cómo se mete en la forma de cómo estaban situados ellos laboralmente, cómo eran los sillones, las sillas laborales, hace un espacio más moderno y cómodo, flexible. Uno de los grandes cambios que propone él es que no sean escritorios que estén amurallados al piso o que no sean bancos que estén amurallados al piso, sino que se puedan, digamos, mover. Esto le da cuenta que no vengo yo con el escritorio y me pongo acá con la compu, escribo y no veo qué, digamos, qué pasa. Si necesito ir a hablar con Adrián, si necesito ir a hablar con Pablo, si necesito ir a hablar con Guada,
puedo mover la silla y me pongo a hablar con ellos. ¿Sí? Es parte de la cultura colaborativa y de cómo estoy atento y cómo estoy escuchando a los otros. Todo esto produce poder en los empleados, ¿sí? Los empodera, les da, digamos, orgullo los nuevos productos que empiezan a producir para la comunidad Microsoft. También optimizan digamos, lo que son las operaciones y finalmente transforman, ¿sí? Ese producto final que le entregan a los clientes. Habla de un solo Microsoft. Antes estaba tanta diversidad en los productos, pero lo más importante es que no tenían una sola cultura unificada. Entonces se empieza a trabajar con esto de las oficinas modernas, de la colaboración y demás, en esto de somos uno, ¿sí? Somos todo uno, que por más que seamos un montón y que tengamos un montón de oficinas en el mundo, al Microsoft que vayas, te vas a estar encontrando con lo mismo del otro lado. Entonces cambia conceptos de, tenemos a los mejores ingenieros porque los mejores recursos eligen quedarse acá. Cambia en esto de los bancos, las sillas, lo fijo por algo que se mueve. Pueden desarrollar productos nuevos, lo que va a hacer, y lo vamos a ver ahora, que el valor de las acciones suba claramente. Hay más gente que quiere trabajar en Microsoft y no es digamos, aluvión de salidas porque me tratan mal, no tiene que ver con mis, digamos, valores, lo que yo vengo a trabajar acá. Desarrolla que nuevas formas de medir el trabajo, ¿sí? Le saca el peso medio de canibalización y de competencia entre los compañeros y las métricas entre las áreas se vuelven más, digamos, colaborativas. Ya no son métricas individuales, sino que son, digamos, métricas que se pueden alcanzar por las células, ¿sí? De laburo que logran los resultados. Y ahí sale esto de poder atender necesidades de los clientes. Sale el reloj EMA, que era para que se, digamos, inspiran en una compañera que empezó a tener Parkinson trabajando. Entonces, digamos, desarrollan un reloj especial para que pueda atender o pueda predecir algunos movimientos propios que ella no quería que le pasen producto del Parkinson. Después desarrollan lo que es Sin iApp, que es básicamente una aplicación que le permite a personas no videntes que cuando van avanzando le reconozcan, ¿no? El espacio, si tienen un banco cerca, si tienen alguna cosa cerca, algún objeto, que no los deje seguir avanzando y se los dice que la aplicación. Entonces vemos cómo este cambio de cultura no solamente impacta en la forma en la que la gente venía trabajando, en los productos que salen a la cancha, sino en mejores resultados económicos. Lo vamos a ver ahora. Y las noticias en ese momento empiezan a ser con, digamos, que posturalmente, si lo vemos a Nadella, deja de ser, ¿no? Esa persona dura, robusta, típico emblema yankee, cuando uno cierra los ojos y decís un yankee es esa persona, ¿no? Que posturalmente, sino siempre con las manos abrazadas, siempre con una sonrisa en la cara, ¿no? Como una cara suave, como una forma también que posturalmente suya de cómo hablar. Si ustedes ven las entrevistas, el tono que tiene es un tono calmo, un tono que no nos incita a la competencia voraz, la violencia y demás, y sin embargo fue el gran líder de Microsoft, ¿no? Fue el gran CEO de Microsoft. Entonces empiezan a salir ya en los diarios y periódicos
el libro con el que CEO de Microsoft, digamos, acabó la cultura tóxica, ¿sí? Entonces ya habla de ese libro que decía, nos comunicamos no violentamente. Después también salen estas otras notas de cuál es la estrategia de Nadella que permite que Microsoft se pueda inventar y seguir vigente. Y lo que seguramente los inversores y quien contrató a Nadella necesitaba y quería, cómo se convierte de nuevo en una de las empresas que más valen en el mundo. ¿Sí? Entonces, en ese momento le saca el puesto a Apple con un valor de 2,47 billones de dólares. Les dejo igualmente ahí el link a algunas notas y a algunas entrevistas interesantes. Pero fíjense cómo el cambio y el crecimiento económico parte y nace no de los productos, sino de un producto estrella que la rompe, sino de un cambio de mindset y de un cambio cultural de cómo tratamos los recursos humanos y cómo entendemos que con esa cultura tóxica Microsoft fundía. Bien, ¿hasta acá estamos bien? ¿Conocían algunos de estos detalles de Microsoft? ¿Algo nuevo? No, yo no Espectacular. conocía nada de eso. Me parece Espectacular. muy interesante. Yo me empezaba a Y ahí, preguntar por digamos, qué siempre andaba mal el Windows y ahora se entiende por qué. Álvaro es incisivo, me encanta, porque él comenta y va al hueso. Espectacular, Álvaro, gracias. Bien, bueno, seguimos con Mari Barra, que a mí en lo personal me inspira mucho. Sé que toqué acá, chiquis. A ver. Denme 2 segundos que lo voy a agrandar de nuevo, así no ven feito. Ahí está. Como les decía, en la parte personal, leerla, escucharla hablar, es una persona que me, digamos, inspira mucho por la garra y por la entrega que tiene cuando habla, cuando comunica y desde, digamos, y desde dónde parte siempre, ¿no? Es muy humilde hablando. Ella enuncia estos tres, digamos, conceptos. Uno es vestite apropiadamente, y vamos a ver ahora a qué está haciendo referencia. ¿Sí? Recordemos que fue CEO de la General Motors, ¿sí? Otro es esto de las reglas a seguir, y como punto 3, ¿sí? Revoluciona básicamente el entrenamiento y la forma en la que los empleados se capacitan. Ella, como para darle contexto a todos, asciende dentro de la General Motors, no fue que vino desde otra industria, ya trabajaba ahí en la parte de recursos humanos, entonces cuando llega a ser CEO es su fuerte, ¿sí? Ella trabaja en lo que se apuntala, en lo que para ella ya era conocido. ¿Recuerdan que la General Motors tuvo una crisis que en planta se empiezan a prender fuego sin que nadie sepa por qué? En planta pasa que se empiezan a prender fuego los autos y no sabía nadie por qué. Una crisis espectacular, que pierden un montón de plata. Digamos, desperfecto técnico los hace ser noticia. Entonces la General Motors tenía un tema interesante que tenía que de mínima atacar. Los autos tenían fallas técnicas, faltaba, digamos, actualización y cae la confianza de las compras y las acciones y como lo que les preocupa también a todas las empresas es que empiezan a ¿qué? Perder plata. Bien. Entonces aparece Mari Barra también con un tono muy dulce, muy empática y muy humilde y ve ahí oportunidad de cambio. Ella, como venía del palo ya de la General Motors de recursos humanos, sabía qué le pasaba a los empleados, sabía que la mayor comunidad trabajadora dentro de la General Motors era de origen negra, de origen africana. Sabía que tenían un montón de problemas en Estados Unidos de deportaciones,
sabía que tenían un montón de problemas de accesos a los créditos, que tenían problemas para poder traer a sus familiares desde las zonas en las que sus familiares estuvieran y o poder enviarles plata. Conoce toda esta situación cultural de los empleados de la General. Entonces, lo primero que les dice es, primero ella se hace cargo y sale en una conferencia de prensa a hablar explícitamente de qué pasó que técnicamente con esos autos prendidos fuegos. Entonces lo primero que hace es dar la cara, ¿sí? Dice, los problemas o sea que no los vamos a dejar atrás, yo me voy a hacer cargo como nueva CEO de explicar qué pasó. No pone responsables sobre esto de los autos, pero sí arma un comité para poder tomar decisiones acertadas para poder resolver esa crisis, ¿sí? Y luego vemos cómo va a trabajar con los empleados, con la inclusión y cómo va a hacer políticas para que los empleados que trabajan en la General Motors vivan mejor. Lo primero, cuando llega a ser CEO, ¿sí? Se encuentra con un tema de que había todo un manual, como que sea un manual de vestimenta, de cómo la gente debía ir vestida y no, todas las prohibiciones que tenían a la hora de ir a trabajar en cuanto a lo que la ropa se refería. Entonces ella dice, yo rompo esto, yo lo que les digo es no le lleven más el apunte a este instructivo de cómo tienen que venir vestidos al trabajo, lo que les digo es vístanse apropiadamente. Confío en que van a saber cómo venir vestidos a laburar y no se los voy a tener que bajar yo con un manual de procedimientos. Eso ya causa flexibilidad y causa esta sensación de que mi jefe confía en mí, confía en que me voy a vestir adecuadamente para ir a trabajar a la General Motors. Después, en lo que inclusión refiere, charla con los bancos y arma dentro del sistema que, digamos, financiero, con los bancos con los que ellos tenían cuentas, les arman la posibilidad de que los empleados tengan préstamos a medida. Lo que da cuenta es que antes tenían un montón de formalismos para poder solicitar el préstamo, garantías y demás, que como no eran oriundos digamos, de los Estados Unidos, un montón de veces no podían acceder. Entonces ella charla con los bancos y flexibiliza toda esta línea. Y los ayuda no solamente a los empleados, sino a los familiares de los empleados a que puedan llevar a su ámbito laboral todo el problema en cuanto a justicia criminal, que capaz no tenían los empleados, pero sí tenían los familiares de los empleados y los ayuda con toda esa línea. Es decir, humaniza su trabajo, entiende que los empleados no van a poder, digamos, trabajar bárbaros si tienen todos estos quilombos fuera de su ámbito, digamos, laboral, comprende esto y los ayuda para, no les digo solucionarle de cuajo, pero sí alivianarle a los empleados toda esta carga de fuera, familiar, vinculada con los bancos y demás, y trabaja mucho en esto para que se sientan mejor. Propone esta nueva visión, da la cara con esto de que los autos se prendieron fuego solos y dice, sabemos que también los autos contaminan y vamos a estar trabajando en pos de. Y básicamente trabaja un montón con los empleados, no solamente con la parte de inclusión, sino con sus skills y con sus habilidades y con seguir educándolos. Y les dice esta frase súper linda que deben innovar ahora. Pregunta y se basa mucho en poder entender a la gente y los empleados y dice que no hay nada más fuerte y poderoso que poder escuchar las historias de las personas, porque en las historias de vida un montón de veces se encuentra la forma en la de poder ayudarlos y poder lograr que sean mejores
desarrollando su trabajo en la General, se da cuenta de cuáles son los cambios urgentes que debía poder hacer ella como CEO, escuchando las historias de vida de los empleados, y siempre les pregunta a los empleados qué podemos hacer mejor, qué puede la General Motors cambiar desde los productos o desde la política de recursos humanos para modificar no solamente el cómo se sienten los empleados que trabajando, sino en los productos que le dan a los clientes. ¿Sí? Entonces ella es pionera en esto del lado humano de la General, la parte era autos, hombres, ¿no? Como todo lo duro. Entonces, digamos, decide como política no ponerse a hablar de cultura, sino poder mostrar acciones, ¿sí? Actualiza el propósito a la actualidad. Entonces la General Motors se vuelve atendiendo a la contaminación del medio ambiente pionera en todo lo que fueron vehículos eléctricos, ¿sí? Aumenta a todo lo que es inclusión, equidad racial y propone, igual que Nadella, este cambio de mindset, ¿sí? Este cambio de las estructuras mentales que un montón de veces las organizaciones también tienen y comulgan, y vela más por la transparencia, por la comunicación entre pares y por confío que tanto en vos, que no te digo más cómo tenés que venir vestido, sino que te digo vestite apropiadamente, como su lema y frase. ¿Conocían a Mary? ¿Conocían que en No, General Motors había habido una CEO mujer y todo el cambio? no lo No, sabía. la primera vez que me entero. Espectacular. Bueno, es raro, ¿no? Porque uno dice que General Motors y todos sabemos de qué estamos hablando, pero un Cuando se montón hablan de de... motores, se habla de hombres, que hombres pensando, hombres creando, hombres desarrollando y la creatividad del hombre. Pero ahora la mujer es como que hay un abanico de cambios. Bueno, es eso un poquito este cambio de mindset, ¿no? Que proponía ella. Pensemos distinto, dejemos de lado algunos sesgos. Y finalmente, y con esto cierro, es la última de las 3 inspiraciones que les traía para hoy, tenemos a Paul Polman, el CEO de, digamos, Unilever, que rompe Polman totalmente critica mucho la forma en la que venimos haciendo negocios, con ese capitalismo voraz, pensando solamente en la ganancia, y empieza a hablar de cuidar al medio ambiente, critica esto de buscar el rédito en el menor plazo posible, esto de me quiero hacer millonario rápido, 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 digamos, ¿a costa de qué? Y dice que toda esta forma de trabajo de las empresas le está haciendo daño no solamente a la gente, sino al mundo. Y acá tenemos algunos grandes números, ¿no? Sobre todo post pandemia. Tenemos un lío con la contaminación impresionante. Sabemos que 1 billón de personas consume el 1% de los recursos, esto de las grandes diferencias sociales y de todos los desperdicios que hay en cuanto a lo que es comida, productos, alimentos, vestimenta, ¿no? Solo el 4% de los desperdicios de comida podría alimentar a las 800 millones de personas que sufren hambre. Habla y pone en juego y pone en jaque y muestra estos grandes números mostrando desigualdades sociales en el mundo. Después dice que lo que se gasta en estrategias para prevenir guerras pagaría 3 veces el costo de poder afrontar ese cambio climático. O sea que no nos interesa lo que nos debería interesar. O sea que solo estamos buscando rentabilidad, digamos, a corto plazo. Y algo muy triste, que el 90% del plástico que las grandes empresas, sobre todo, consumen, termina en los océanos. Entonces propone, ¿sí? Paul Polman, estos puntos de la colaboración global y invita no solamente a Unilever, dando el ejemplo como CEO,
sino a todos los demás grandes empresarios y grandes corporaciones a la colaboración y coraje, ¿sí? A la colaboración entre pares y colaboración con el mundo, y coraje en cuanto a animarse a explicarle al mundo que la rentabilidad rápida en el corto plazo trae costos muy grandes. Entonces propone básicamente un cambio en la forma en la que las grandes empresas hacen negocios, ¿sí? Habla de una nueva forma, habla que las ganancias por sí solas no tienen sentido si no tienen propósito en sí. Habla de diferentes formas y también habla, esto es lo más importante y lo que trae, de poder alinear la rentabilidad de las empresas con propósitos sociales. O sea, le saco, pero ¿qué le devuelvo a la sociedad por esta ganancia un montón de veces excesiva de lo que me dejan que producir? Entonces también vislumbra y trae él con su, digamos, ejemplo, liderazgos nuevos. Entonces básicamente ve la crisis como la pandemia, como nuevas oportunidades, ¿sí? Pide que los CEOs tengan más, digamos, mayor conciencia ciudadana, una mirada más inclusiva y da de lleno a lo que es el cambio climático y el lío que las grandes empresas ocasionan, ¿sí? En el cambio, digamos, ambiental. Bien, bueno, como resumen de la clase y gestión humana del cambio, vimos la curva de Rogers y vimos estas 3 historias inspiradoras, donde hablamos de cómo estos 3 CEOs y 3 referentes en grandes industrias aprovechan situaciones de crisis para justamente proponer el cambio, cómo le pegan de lleno y trabajan mucho en la cultura, en los cambios de mentalidad, en los sesgos arraigados, y cómo esos cambios más vinculados al soft de las organizaciones producen cambios en la rentabilidad de estas 3 grandes compañías que hoy siguen siendo pioneras. Y me gusta mucho cómo los 3 vinculan el trabajo con el propósito, ¿no? En esto de que si las organizaciones no tienen propósito, que, digamos, que puedan entender para qué están y cuál es el propósito de los productos que hacen y cuáles son los objetivos que logran, la gente pierde ganas o de trabajar ahí dentro y o de comprar lo que están haciendo. Y después repaso, le dejé esas estrategias de toolkit para que tengan a mano y para que puedan visitar la página si lo necesitan. Ahí ya les desoculto la presentación para que tengan a mano todo esto. Bibliografía, también les dejo a mano dentro de la PPT. Les dejo algunos artículos de Harvard. Les dejo un videíto y les dejo algunas recomendaciones también. Dicho esto, hemos finalizado la clase que teníamos preparada para el día de hoy. No sé si hay dudas, consultas, comentarios, quejas. Quejas me quedo sin señal, ¿eh? Si empiezan con las quejas, digo que no tengo señal, no sé qué, me voy. No, mentira. ¿Todo bien? Muy ¿Sí? buena ¿Les clase. sirvió? Bueno, me Sí, muy alegro. buena, me gustó mucho la clase. Muy buena. Muy Bueno, buena clase, nada. felicitaciones. Gracias, Guille. Bueno, me súper alegro. Nos vemos el viernes que viene y vengan con traído, leído, enumerado, así nos cuentan rápidamente en qué están con el trabajo final integrador. ¿Sí? ¿Les parece? Ujú. Yo quería comentar que adhiero muchísimo a la postura de Adrián sobre el tema de la implementación de los sistemas. Bien La ahí, verdad que Adrián, sumaste adeptos, espectacular. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más me apoya antes que a Rogers? No, acá Nelson es. Pero
Pero para mí, Adri, tenemos un punto intermedio. ¿Sí? No estamos en las antípodas. Sí, pero ten en cuenta esto, ¿o no? Sí, 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 que tienen que tener algo en que agarrarse, obviamente. ¿Mm? Después me quedé pensando un poquito más con lo que dijiste y me parece que dentro de los conservadores, agarrar a los influencers de los conservadores y a partir de ahí seguir ampliando los adeptos. Empezar con los tecnológicos me parece un gravísimo error. Yo creo que hay que sustituir en el APPT a Rogers por Adrián. Totalmente. Me encantan ahí, me encantan ahí. Lo que pasa es que Adrián nos mató, que nos tiró ahí el título, psicólogo nos dijo. Entonces, que pobre Roger de 1962, que no se puede defender, que no puede venir a hablar, quedó mal. Nos tiró acá los papers y los títulos sobre la mesa. Sacó chapa. Sacó chapa. Sí, lo que pasa es que los sistemas, el éxito de los sistemas lo hacen las personas. Si vos humanizás el sistema, vas a tener mejor éxito y va a perdurar en el tiempo. Totalmente, totalmente. Bueno, los dejo pensando, la clase que viene o la clase presencial que tengamos, los quiero a la derecha, los Adrián, a la izquierda, los Roger, y nos seguimos peleando un rato. Gracias, chicos. Nos Chao, vemos. gracias. Gracias, profe. Gracias por Chao, el buen fin de tiempo. semana.